Amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Dios los bendiga, sean bienvenidos a una emisión más de la Iglesia Cristiana Berea. Vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, al cual hemos titulado No tienen valor alguno. He titulado así al sermón porque las cosas de las cuales nos van a hablar los versos que estudiaremos hoy, pues nos enseñan que no tienen valor alguno en cuestión de salvación, son completamente inútiles, ¿de acuerdo? Amén. Vamos a darle lectura a Colosenses capítulo 2, versos del 20 al 23. Colosenses capítulo 2, versos del 20 al 23. Dice así la palabra del Señor: Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos venido una vez más a este lugar, Señor, para pues disfrutar de tu presencia, disfrutar de tu palabra, Señor. Tenemos el deseo de que seamos instruidos a través de ella. Queremos que nuestra fe se fortalezca, queremos aprender a ser cristianos verdaderos, a ser cristianos genuinos, Señor. Así es que te ruego que bendigas este estudio, este sermón, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que disponen su tiempo, que se esfuerzan, Señor, que quieren demostrar con hechos que te aman. Es por ese motivo que ellos están aquí y nuestros queridos hermanos que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de Jesucristo te pido que los bendigas, los edificas y los fortalezcas a través de tu palabra, Señor. Que este alimento nos haga crecer, que nos dé ese sano crecimiento que solamente tú lo das, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, verso 4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y de eso, como decía durante la oración, a eso hemos venido aquí el día de hoy. Eso es lo que a continuación vamos a hacer. Vamos a alimentar nuestro ser espiritual con la maravillosa palabra de nuestro amado Padre Celestial. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están listos? Amén. Bien, pues como bien saben, en esta ocasión estamos estudiando la carta a los Colosenses, ¿verdad? Pero antes de iniciar con el estudio de los pasajes del día de hoy, vamos a hacer un breve recordatorio de los pasajes que vimos la semana pasada, del verso 18 al 20, donde el apóstol Pablo nos advirtió muy seriamente que nosotros como cristianos, que vivimos bajo la gracia de Dios, que vivimos bajo el nuevo pacto, no debemos de permitir que nadie nos prive de nuestro premio. ¿Recuerdan cuál es ese premio? La vida eterna. Díganlo sin temor, la salvación y la vida eterna. Muy bien, excelente, ya me habían espantado. Entonces, no debemos de permitir que nos priven de ese premio los falsos maestros con mentiras, con artimañas, con patrañas filosóficas, con tradiciones religiosas, las cuales no tienen fundamento bíblico. Debemos de ignorarlas. ¿Por qué? Pues por eso le hemos puesto así al sermón, ¿no? Porque no tienen valor alguno en cuestión de salvación. Para que nadie logre privarnos de este premio, el apóstol Pablo nos ha dicho que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos tener como cabeza ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, exactamente. Entonces necesitamos permanecer firmes a Él, en Él y por Él. Necesitamos también
se me fue la idea, la verdad, siendo sinceros. Necesitamos permanecer en sus enseñanzas, ¿sí? Porque a través de su enseñanza, pues ese es el alimento espiritual que necesitamos. Y a través de ese alimento, de esas enseñanzas, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a nutrir juntos, a fortalecer, a crecer con ese crecimiento sano que solamente Dios da, ¿verdad? Amén. Escuchen lo que les voy a decir. Aquí cabe recordar que Dios no hace crecer al cuerpo de Cristo solamente por uno, o por dos, o por tres. No, sino por todos. Es decir, el deseo de Dios es usar a todos los miembros de la iglesia y no solamente a unos cuantos. Pero escucha, Dios no va a usar a todos. Esa es la verdad, quiero que escuchen. Dios no va a usar a todos, sino solamente a aquellos que le obedecen, aquellos que conocen su palabra y la obedecen, aquellos que tienen hambre, que tienen apetito de conocer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios y que lo obedecen. Sin obediencia no sucede absolutamente nada, solamente llenamos nuestra cabecita de conocimiento, pero sin práctica, ¿de qué nos sirve? De nada. Entonces Dios no va a usar a esas personas. Dios va a usar a los que se mantienen firmes en la fe. Dios va a usar solamente a aquellos que no se dejan mover de la verdad. Dios va a usar a aquellos que no se dejan manipular por doctrinas falsas como las que hemos venido mencionando. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Entonces, por esta razón, por lo que acabo de mencionar, el apóstol Pablo nos dice hoy en el verso 20, vamos a volver a darle lectura. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y aquí comienza a hacer una pregunta el apóstol Pablo, en este verso del 20, y dice, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? La pregunta continúa, pero mientras vamos a analizar este primer verso, ¿de acuerdo? Amén. Miren, nosotros sabemos que estas palabras en su momento fueron dirigidas a la comunidad cristiana de Colosas, ¿de acuerdo? Pero hoy en día podemos aplicarla a la iglesia. Así que también estas palabras están dirigidas a nosotros. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo hoy, en este momento, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Vamos a analizar esta primera parte. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Esto que acabo de mencionar a muchos se les olvida, no sé qué les pasa. Entonces el apóstol Pablo, por si a nosotros se nos olvida, pues hoy nos está recordando esto. Nos está diciendo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿De acuerdo? Amén. Entonces repito, para que no se nos vaya a olvidar, Pablo nos recuerda una vez más que ya hemos muerto con Cristo. Esa es una realidad que no se te debe de olvidar. Pablo aquí ya lo está dando por hecho, ¿sí? Ya hemos muerto con Cristo. Es más, ya fuimos sepultados. Ahí donde estás, en el mismo capítulo, pero vuelve a darle lectura al verso 12. Dice lo siguiente, miren. Sepultados con Él. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto también Pablo ya lo está dando por hecho. ¿De acuerdo? Entonces, al decir sepultados con Él y resucitados con Él, mediante la fe, se refiere a nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, lo hicimos con fe, lo hicimos creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. Lo hicimos creyendo que al tercer día el poder de Dios lo levantó de entre los muertos. Cuando nosotros nos bautizamos y bajamos a las aguas bautismales, estamos representando que no solamente morimos, sino que también fuimos sepultados con Cristo. Simbólicamente estamos representando que esa vieja criatura pecaminosa, cruel y perversa que fuimos, pues murió y
que está siendo sepultada cuando nos bajan a las aguas bautismales. ¿De acuerdo? Y cuando salimos de las aguas, estamos representando que también con Cristo resucitamos. Volvimos a renacer. ¿Para qué? Pues para vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes de ser cristianos. Todos nos acordamos cómo es que vivíamos, ¿verdad? Como verdaderos demonios. Nos creíamos muy santos, muy buenas gentes, pero cuando la Biblia nos pasó el escáner, todo salió a la luz, ¿verdad? Mentirosos, chismosos, de todo. Entonces, renacimos para vivir una vida totalmente diferente, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, volvemos al verso 20, donde Pablo está dando por hecho que ya hemos muerto con Cristo. Morimos al pecado, morimos a los deseos del mundo, a los placeres del mundo, ¿de acuerdo? Amén. Porque así está diciendo aquí Pablo, ¿no? Está dando por hecho que ya hemos muerto con Cristo. ¿A qué morimos con Cristo? Aquí nos dice, ¿no? A los rudimentos del mundo, a los elementos que el mundo ofrece, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos rudimentos del mundo? Costumbres y tradiciones, Amén. fiestas. Amén. Pablo ya nos habló de esto en el verso 8 de aquí mismo. Vamos a darle lectura nuevamente. Ahí donde estamos, en el capítulo 2, pero en el verso 8. Fíjate lo que dice Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Conforme a qué? A los rudimentos del mundo y no según Cristo. La filosofía de la cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo es sabiduría terrenal, es sabiduría humana. ¿Dios cómo considera ese tipo de sabiduría? Terrenal, animal y diabólica. En cuestión de salvación, no tiene valor alguno. No sirve para alcanzar la salvación. ¿De acuerdo? Ahora, al decir las tradiciones de los hombres, ¿a qué se refiere? Pues a toda la tradición, es decir, a toda enseñanza que proviene o que nace en el corazón y en la mente de las personas, de los hombres. ¿De acuerdo? Las cuales, pues, enseñaban los falsos maestros de los cuales hemos venido hablando, ¿no? Como, por ejemplo, los judaizantes. ¿Qué decían los judaizantes? ¿Se acuerdan? Está bien que creas en el Evangelio, está bien que creas lo que Pablo dice, pero eso no te va a salvar, no es suficiente. Necesitas cumplir la ley de Moisés, son 630 mandamientos. Tienes que circuncidarte, tienes que celebrar todas las fiestas judías. Nosotros como cristianos del nuevo pacto, que vivimos bajo la gracia, ¿necesitamos celebrarlas? No, pues la misma palabra nos está diciendo, ¿no? Entonces, esas enseñanzas no provienen de Dios, tampoco sirven para alcanzar la salvación. Como acabo de decir, eran 630 mandamientos, más aparte los que le añadieron los hombres, los cuales pues eran antibíblicos. Dios no había dado esos mandamientos, ¿de acuerdo? Entonces tampoco sirven para alcanzar la salvación. No tienen valor alguno. Y los rudimentos del mundo, pues son aquellos principios, reglas, regulaciones que han sido también inventadas por el hombre. Hoy, como en los tiempos de Pablo, muchos tratan de justificarse a sí mismos. Es decir, tratan de buscar la salvación por sus propios medios. Aquí en la Biblia ya está cómo podemos ser salvos. ¿Para qué le andan buscando? Como dicen, 3 pies al gato, ¿no? Ya le iba a poner. Sí. Bien, entonces, nunca podrán hacerlo porque estos rudimentos no son según Cristo. Es decir, no son conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. No tenemos por qué obedecerlos. No tenemos por qué ignorarlos. ¿Por qué? Pues lo mismo, no tienen ningún valor en cuestión de salvación. No sirven para alcanzar la salvación. Todos nosotros en algún momento por ignorancia bíblica, desconocíamos la Biblia, pues echamos mano de estos rudimentos, ¿no? En su momento lo hicimos.
pero nos dimos cuenta que no sirven de nada. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando comenzamos a estudiar la Biblia con seriedad, cuando nos dispusimos a ser responsables, ¿no? A no creerle a lo que dice el hombre, sino a lo que dice la Biblia, o a filtrar las enseñanzas de quien nos está pastoreando a través de la Biblia, ¿no? Entonces nos fuimos dando cuenta, no, pues este hombre me está mintiendo, me está engañando, la Biblia no dice eso, ¿no? Bien, pero dice Pablo que ahora que hemos muerto con Cristo Jesús al mundo y sus deseos, ya no debemos de volver a sus rudimentos, que son solamente rudimentos, que son antivalores y principios torcidos. Lo que estoy diciendo es verdad, ¿eh? Son antivalores y principios torcidos. Estamos en este mundo, pero ya no le pertenecemos a este mundo, ya no estamos bajo su dominio, ¿o sí? No. Hace rato mencionábamos, ¿verdad?, cómo vivíamos antes. Hoy ya no vivimos así. Y si alguien sigue viviendo así, pues sigue muerto en sus delitos y pecados. No han sepultado a esa vieja criatura pecaminosa, no ha vuelto a resucitar, ¿no? Entonces nosotros ya no estamos bajo el poder del mundo, ya no estamos bajo su dominio. Ya lo que el mundo ofrece no nos interesa, ¿o sí? No. ¿Verdad que no? Bien, por lo tanto, repito, ya no debemos someternos a sus normas como lo estaban haciendo algunos de los colosenses, quienes seguían sometiéndose, dice Pablo, a estos preceptos. Preceptos son mandamientos. Por eso Pablo aquí les hace una pregunta, ¿no? La cual comenzó en el verso 20. Comienza en la última frase del verso 20 y termina en el verso 22. Vamos a darle lectura a toda la pregunta para que se pueda entender. Y pues así nos vamos a ir poco a poco. Dice Pablo: ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ahí termina la pregunta. Algunos de los colosenses, a pesar de haber muerto con Cristo, vivían como si no hubiesen muerto en Cristo Jesús. Vivían y estaban actuando como si todavía pertenecieran a este mundo y se sometían a ciertos preceptos. Ciertos preceptos, dice el verso 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Pablo le preguntó aquí a los colosenses y hoy le pregunta a todos aquellos que siguen haciendo lo mismo. Si alguien de aquí o alguien de los que nos ve o X personas sigue haciendo lo mismo, Pablo hoy está haciendo esa misma pregunta. ¿Por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Algunos de los colosenses, a pesar de haber muerto con Cristo, aún seguían viviendo como si aún siguieran dominados por el mundo, seguían viviendo como si le pertenecieran a este mundo. Entonces, por esa actitud, se estaban sometiendo a estos preceptos, a estos mandamientos. Mandamientos y enseñanzas que no eran de Dios, sino ¿de quién? De los hombres. Se estaban sometiendo, por ejemplo, a las regulaciones de la ley de Moisés. Esas regulaciones o mandamientos que Dios dio en el Antiguo Testamento son de Dios, pero ya no son para nosotros, repito, los que vivimos bajo la gracia. La ley ya no es para nosotros. Ahora acuérdense que la ley no es mala, ¿eh? La ley tiene una función específica que ya se cumplió en la vida de nosotros. La ley nos tomó de la mano como si fuera nuestra guía, nuestro ayo, y nos concientizó. ¿Quieres ser salvo por mí? Tienes que cumplirme. Tengo 613 mandamientos, ¿no? Más los que le añadieron los hombres. ¿Quieres ser salvo? Cúmplelos. Muchos de nosotros lo intentamos. ¿La pudimos cumplir?
No, hasta la fecha nadie ha podido, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ley nos concientizó de que por la ley nadie va a ser salvo, nadie va a poder cumplirla en su totalidad. Cumplen uno y fallan los otros 600, no los otros 600 y tantos. Entonces la ley nos lleva a la cruz, nos lleva a los pies de la cruz y nos dice, mira, ¿quieres ser salvo? Tienes que creer en Jesucristo y en la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Esa es la única manera, no por la ley, nunca la vas a cumplir. Entonces no es mala, ¿no? Pero esos mandamientos que estaban ahí, repito, ya no son para nosotros. La ley ya no es para nosotros porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Ahí está la ley para todos aquellos que quieren ser salvos por sus propios medios, por medio de obras. Ya la Biblia ha dejado en múltiples ocasiones muy claro que nuestras obras en cuestión de salvación son como trapos de inmundicia, no sirven absolutamente para nada. Pero estas personas, los colosenses, pues así lo hacían, ¿no? Todavía seguían creyendo en filosofías y huecas sutilezas, en tradiciones de hombres, en los rudimentos del mundo, o preceptos, mandamientos, dice Pablo, tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Es decir, no hagas esto, no hagas aquello, no comas esto, no bebas esto, no toques aquello. O tienes que cumplir y celebrar todas las fiestas y tradiciones judías. Tienes que circuncidarte, tienes que dar diezmos, tienes que hacer esto y aquello, ¿verdad? Fíjate, cuando tocamos estos temas, pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo estos falsos maestros abusan de la fe, lucran con la fe de las personas, ¿no? Agarran solamente ciertas partes del Antiguo Testamento, las que les conviene. Aquí habla el Antiguo Testamento del diezmo, tienes que darlo si no estás bajo maldición, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, en el libro de Levítico encontramos que, por ejemplo, cuando un hijo maldecía a sus padres, ¿qué les pasaba? Los mataban a pedradas, ¿verdad? Una mujer, si era encontrada en adulterio, si era sorprendida, ¿qué le hacían? La apedreaban, ¿verdad? A eso se le conoce como lapidación, ¿no? Ah, pues que hagan eso el día de hoy también. ¿Por qué no lo hacen? Porque son unos farsantes que nada más agarran las cositas que les conviene y las costuran con una parte del Nuevo Testamento para sacar provecho, ¿no? Bueno, pues todo eso enseñaban ellos, ¿no? O algunos de hoy en día que prohíben, ¿no? Es decir, decían, haz estas cosas y estas no. Hoy muchos siguen enseñando, estos falsos maestros, que no podemos celebrar Navidad, que no puedes celebrar tu cumpleaños, que no puedes celebrar, por ejemplo, las fiestas patrias que acaban de pasar, ¿no? No hay ninguna ley de Dios que nos prohíba a nosotros eso. Dicen que es pecado, no, Señor. Pecado es infringir la ley de Dios. Nosotros celebramos, ¿no? La independencia de nuestro país y lo hicimos como Dios manda. El problema no es celebrar, sino cómo lo haces, ¿verdad? Bien, sabiendo esto, nosotros no debemos someternos a estos preceptos, porque no son de Dios, sino de los hombres. No tienen valor alguno en cuestión de salvación, ¿de acuerdo? Amén. Fíjate lo que dice el verso 22. Ahí donde estamos. Estos mandamientos, fíjate, dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas ¿de qué? De hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Como ven, todo lo que hemos mencionado son doctrinas, mandamientos y regulaciones de hombre, por lo tanto, no tienen valor alguno en cuestión de salvación. Aparentemente, pues son cuestiones sabias, profundas, espirituales, pero en realidad no lo son. Aparentan santidad, aparentan obediencia, humildad, pero en eso, solamente en apariencia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo condena las doctrinas y mandamientos de hombres, porque lejos de conducir a las personas al reino de Dios, los desvían y los conducen ¿a dónde? La perdición eterna.
Fíjate lo que dice Mateo capítulo 15, versos del 7 al 9. Mateo, ¿qué perdón? 15, versos del 7 al 9. Presta atención porque aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que debemos de tomar muy en cuenta, ¿de acuerdo? Escucha lo que está diciendo. Aquí nuestro Señor Jesucristo se está dirigiendo a los escribas y fariseos. Les ruego no se me distraigan, presten atención. Yo les repito el verso y si no lo encuentran, presten atención. Dice el Señor Jesucristo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres. En este pasaje vemos que nuestro Señor Jesucristo condena las doctrinas y mandamientos de hombre porque no pueden contribuir en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro bienestar espiritual. Son inútiles en cuestión de salvación, no tienen valor alguno. ¿De acuerdo? Por esta razón nosotros no debemos de someternos a tales cosas. Es muy claro el pasaje. Bien, el verso termina diciendo cosas que todas se destruyen con el uso. Cosas que todas se destruyen con el uso. Las cosas de las cuales se está hablando aquí terminan con el acto de ser utilizadas. Manipularlas, comerlas, implica su destrucción. Por ejemplo, las carnes, bebidas o alimentos que ciertas denominaciones prohíben, una vez ingeridos, dejan de ser comida. ¿Sí o no? Amén. La comemos, se bajan al estómago, el estómago al poco tiempo suelta sus ácidos estomacales, ¿no? Hace su función, proteínas, etcétera, etcétera, y lo demás pues se va a la letrina, fue destruido. ¿De acuerdo? Otras cosas como los mandamientos, doctrinas, filosofías, tradiciones de hombres, que también son promovidas por ciertas denominaciones, como leyes de Dios, ¿no? Las promueven, pero en realidad no lo son. Por lo tanto, también serán destruidas. Algunas ya, ni quien se acuerde de ellas, ya fueron destruidas, es decir, ya quedaron en el olvido, pero muchas otras aún permanecen. Pero nuestro Señor Jesucristo mismo, Él profetizó que van a ser destruidas. Pablo aquí lo está diciendo también, pero nuestro Señor Jesucristo ya lo había profetizado hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 24, verso 35, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Escucha lo que dijo. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Los mandamientos, doctrinas, tradiciones, filosofías humanas, rudimentos del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo que pasarán, serán destruidas, quedarán en el olvido. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿a qué debemos aferrarnos nosotros? ¿A lo que el hombre enseña o a las enseñanzas de Cristo? Las enseñanzas de Cristo. Si tu pastor te está enseñando algo que está de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó, tienes que creerlo, aceptarlo, ¿no? Recibir esa enseñanza porque, repito, es conforme a lo que Cristo y sus apóstoles enseñaron. Si no, tú estás en todo tu derecho de desecharlas, de despreciarlas, de no recibirlas. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien. Continuamos con el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y escucha lo que dice aquí, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Al decir tales cosas, pues ya sabemos que se refiere a lo que ha mencionado en los versos anteriores, los cuales ya hemos estudiado. Estas cosas tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo?
pues que tienen apariencia de ser sabiduría de Dios, pero no lo es. Hace un momento decíamos que es sabiduría humana. ¿Y cómo considera Dios a este tipo de sabiduría? Como terrenal, animal y diabólica. No tiene valor alguno en cuestión de salvación. ¿De acuerdo? Amén. Solo aparentan ser cuestiones sabias, profundas, espirituales, pero en realidad no lo son. ¿Por qué? Porque se basan en sabiduría del hombre. Por lo tanto, no es de provecho para nuestra vida cristiana. El culto que algunos ofrecen, basándose en estos preceptos, es conforme a la voluntad de los hombres y no conforme a la voluntad de Dios. Los cristianos debemos adorar como se nos ordena en la Biblia. ¿Cómo debemos de adorar? En espíritu y en verdad, y no en un culto voluntario. ¿Qué significa eso? Pues que debemos de adorar a Dios como Él nos enseña, como los apóstoles nos enseñaron, como Jesucristo nos enseñó. No como sea mi voluntad, no de acuerdo a mi voluntad. ¿Sí me están entendiendo? Por ejemplo, en muchas iglesias vemos que tienen un grupo de danza y enseñan ellos que, por ejemplo, el pandero, cada movimiento tiene cierto significado, le buscan un significado espiritual a todo. ¿En dónde dice eso la Biblia? Se pone bueno el show, ¿no? Porque en realidad eso es un show. No hay ningún pasaje, hay pasajes históricos donde, por ejemplo, David danzó, ¿no? Pero no es un pasaje doctrinal para nosotros. No se nos está mandando a hacer eso en la iglesia los domingos. Entonces, estos hombres ¿a quién le están obedeciendo? ¿A Dios o a su voluntad? A la voluntad de ellos. Tienen un grupazo de alabanza, ¿no? Como si estuvieran en un bar, en un antro, con luces, con humo, así como si estuvieran presenciando un show secular. Ajá. ¿En dónde dice eso la palabra de Dios? Ustedes han visto a estas personas como gritan y danzan y cuando comienza la predicación están durmiendo. Entonces, ¿dónde está lo espiritual? La alabanza para Dios debe ser en espíritu. Es verdad. ¿Verdad? Exactamente. O enseñan otras cosas, ¿no? Que hay que tocar el shofar, porque pues a través de eso se invocan, no sé a quién están invocando, pero no es a Dios, que tal sonido significa esto, que para iniciar la guerra espiritual. No hay ningún pasaje en la Biblia donde se nos mande a hacer eso a nosotros. Eso fue para los judíos, no es para nosotros. Y otras tantas cosas que podríamos mencionar, ¿no? Entonces estos hombres están adorando a Dios conforme a la voluntad de ellos y no conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Eso está bien o está mal? Mal. Bien, entonces el culto que menciona aquí el apóstol Pablo es una afectada adoración, es una afectada devoción, es una afectada humildad, es decir, es falso, solamente es de apariencia. Y continúa diciendo aquí el verso, ¿no? Y en duro trato al cuerpo. Es decir, ellos piensan que al maltratar tu cuerpo, pues estás adorando a Dios. Fíjate, al igual que los falsos maestros y muchos de sus seguidores, hoy, estoy hablando de los tiempos de Pablo, pues hoy muchos siguen haciendo lo mismo y maltratan su cuerpo, dan un trato duro a su cuerpo. Y llevan, por ejemplo, largos ayunos, ¿no? De 40 días. Le aplican a la iglesia el ayuno de Daniel, el ayuno de no sé quién. No hay ningún pasaje que nos mande a nosotros que vivimos, repito, bajo la gracia, que tengamos que ayunar, tengamos que hacer eso. El ayuno era una autodisciplina que los judíos practicaban. Trae beneficios físicos, claro que sí, pero no es un mandamiento. El verdadero ayuno que nosotros debemos hacer y que sí se nos manda a hacer está en Isaías capítulo 58. No lo busquen. Cuando tengan tiempo, apúntenlo ahí y ya hemos hablado de eso en otras ocasiones.
Ahí está el verdadero ayuno, ¿de acuerdo? Amén. Entonces estas gentes hacen largos ayunos, maltratando su cuerpo, no comen esto, no tocan aquello, etcétera, etcétera. Otros piensan que el cuerpo es malo y maltratan su cuerpo golpeándose a sí mismos, se autoflagelan. Y esto lo hacen repetidas veces pensando que pues esto los ayudará a ganarse la salvación, lo cual no es así. Según la Biblia no es así. Y la última frase dice, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Repito, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si nosotros nos dejamos vencer, si nos dejamos dominar por los apetitos de la carne, por los pensamientos pecaminosos, ¿a dónde nos está conduciendo? A la perdición. A la perdición. Y eso pues sucede en diferentes maneras, ¿no? Vamos a decir, tienes tiempo de orar, pero tu cuerpo te gana la carne. No, vengo muy cansado. ¿Te estás dejando dominar o no? Porque puedes hacerlo y no lo haces. Puedes estudiar la Biblia, tienes todo el tiempo del mundo, pero la carne te dice que no, y no lo haces. Y puedes hacer muchas cosas espirituales, ¿no? No las haces. ¿Por qué te estás dejando dominar? No estás venciendo los apetitos carnales. La carne te está venciendo a ti. Se está comiendo al ser espiritual. Ay, luego leo, luego oro. Hoy es domingo, hay fiesta con los familiares. Mejor me quedo a dormir. Fíjate todo lo que te estás perdiendo, la bendición de Dios. Estás cayendo en desobediencia. Estás cayendo en pecado. ¿Eso a dónde conduce? Al infierno. Amén. Entonces el maltrato del cuerpo no tiene ningún valor para vencer los apetitos de la carne. Nada de lo que mencionamos nos librará de los apetitos de la carne. Así te quedes sin comer 20 días, así maltrates tu cuerpo castigándolo a latigazos, o no bebas vino, o no comas ciertas carnes, o porque celebres todas las fiestas judías, o porque no las celebres. Nada de esto te ayudará a vencer los apetitos de la carne. Hoy en día ustedes saben que en el catolicismo practican mucho esto. Por ejemplo, cuando es el 12 de diciembre, ustedes han visto personas que se van de rodillas De todo el atrio. ¿verdad? Sí. 10 cuadras o 15 cuadras antes y llegan con las rodillas destrozadas. Otros se van a Chalma cargando imágenes muy pesadas, ¿no? Llegan todos desgarrados. Y esas personas, pasando la fiesta, o ahí en la misma fiesta, andan drogándose, andan tomando, andan peleándose. Entonces, ¿de qué les sirvió todo eso? Con las rodillas todas destrozadas, pero ya andan en el baile. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero Nosotros Dios tenemos... les hizo el milagro y se les quitó el cansancio. Por eso están de fiesta. Entonces nosotros nos damos cuenta que eso no sirve de nada. Supuestamente deberían de comenzar a vivir una vida nueva en santidad. Inmediatamente vuelven a caer en el pecado, se van al baile, se dan su toque, se drogan y lloran. Nosotros conocemos a muchas personas así, nadie nos lo ha contado, ¿verdad? Bueno, entonces, repito, nada de eso te ayudará a vencer los apetitos de la carne, ni los pensamientos pecaminosos, ni las pasiones, ni los placeres y los deseos carnales. ¿Puedo continuar? Bien. Entonces, nada de esto te hará crecer espiritualmente porque no es la voluntad de Dios. Si fuera la voluntad de Dios, aquí estuviera escrita en su palabra, pero no lo es. Solamente el poder de Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que actuó en nosotros, ese poder es eficaz contra los apetitos de la carne. Eso es lo que nos ayuda a vencer el pecado. Entonces nosotros, sabiendo esto, debemos ignorar las enseñanzas de los falsos maestros, de los judaizantes que hoy abundan hoy en día. Estamos poniendo un ejemplo, pero son muchos, ¿no? Ya en muchas iglesias tienen doctrinas antibíblicas. Nosotros debemos ignorarlas.
lo que debemos hacer es atender a la palabra de Dios que hoy nos está recordando que ya hemos muerto a Cristo, hemos muerto con Cristo. Por lo tanto, Amén. no debemos de permitir que nadie nos juzgue por lo que comemos o bebemos o porque no celebramos fiestas judías o porque celebramos ciertas fiestas como la Navidad, la cual nosotros sí la celebramos Amén. y lo celebramos como Dios manda. Ahora que hemos muerto con Cristo, no debemos de permitir que nadie nos arrebate nuestro premio por medio de enseñanzas que no son de acuerdo conforme a la palabra de Dios. Como le pusimos de título al sermón, ¿no? No tienen valor alguno en cuestión de salvación. Entonces no debemos de permitir eso, O no debemos de permitir que con enseñanzas que están en el Antiguo Testamento, pero que ya no son para nosotros, se nos impongan. Eso ya no es para nosotros. Ahora que hemos muerto con Cristo, hemos muerto a todos los ritos, a todos los rituales, a todos los mandamientos y preceptos que tengan que ver con el exterior de la persona. ¿Sí me entienden? Amén. Si nosotros verdaderamente hemos muerto en Cristo, si verdaderamente volvemos a nacer, ¿dónde se llevó a cabo eso? En nuestro interior. ¿Dónde puso su Espíritu Santo Dios en nosotros? En nuestro interior, ¿verdad? Y debe manifestarse ¿en dónde? En el exterior. ¿Cómo? Viviendo una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes, en santidad, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. ¿De acuerdo? Amén. Bien, el apóstol Pablo nos dijo hace 8 días o hace 15 días que todas esas cosas solamente eran sombra de lo que habían de venir, y el que había de venir, ¿quién era? Jesucristo, ¿verdad? Amén. En Jesucristo ya hemos muerto, pero pues también fuimos resucitados juntamente con Él, repito, para vivir una vida totalmente diferente, sometidos a Cristo, sometidos a sus sanas enseñanzas, ¿no? Que nuestra santidad, que nuestra obediencia, humildad y mansedumbre sea genuina, sea verdadera, que no sea solamente de apariencia como la de los falsos maestros y sus falsos seguidores, sino que sea real, que sea verdadera. Queridos hermanos, seamos hacedores de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahí en esta palabra, en la Biblia, es donde encontramos la sabiduría de Dios, la cual nos puede hacer sabios. ¿Para qué? Para salvación. Estas enseñanzas son las que nos conducen a la gloria de Dios, no las enseñanzas del hombre. No podemos mezclarlas. Porque, pues, la Biblia enseña que ¿qué comunión puede haber entre las tinieblas y la luz? La palabra del hombre falla, se corrompe, tiene mucha mentira. La palabra de Dios es todo lo contrario. Entonces, aférrate a lo que la palabra del Señor nos ha enseñado el día de hoy. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí, queridos hermanos, vamos a dar gracias. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado ante tu presencia. Gracias por habernos recordado cosas tan importantes, Señor, que pues algunas ya no debemos de hacerlas nosotros, puesto que tú ya has venido y al venir tú, pues cambiaste todo, Señor. Ahora vivimos bajo el nuevo pacto, vivimos bajo el Nuevo Testamento, Señor, y pues eso es maravilloso. Nos quitaste una carga enorme, Señor, que pues nadie podía más con ella, Señor. Es algo que te agradecemos profundamente, Padre amado. Ahora que hemos muerto en Cristo Jesús, hemos muerto a todas esas cosas, Señor, pero también fuimos resucitados y ahora debemos de vivir conforme a lo que tú nos enseñas, Padre Santo. Ayúdanos para que pues la santidad de la cual hablamos, de la obediencia, de la humildad, de la mansedumbre, etcétera, etcétera, Señor, que todo eso lo podamos vivir realmente,
que no solamente sea de palabras para afuera, Señor. Necesitamos vivir esa palabra, Señor, para que la gente que no te conozca, pues pueda ser atraída hacia ti, Señor. Ayúdalos, guíalos, Señor, y que pues nosotros seamos usados por ti, porque sabemos que a veces hablamos y no hacemos, y por causa de nosotros tu nombre es blasfemado. Y nosotros no queremos ser parte de esa gente, Señor. Queremos ser parte de los cristianos verdaderos, de los cristianos genuinos que demuestran que te aman con hechos, no solamente con palabras, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad. Y nos vemos aquí la próxima semana con tu favor, Señor, si esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.